La democracia se perdió con el circo del Congreso. El Congreso y Cámara dieron el aval a una estrella que ni es cantante ni político para presidente del Senado, Arturo Char, con una hoja de vida no transparente y poca demostración activa en la presentación de proyectos durante 10 años en las cámaras. Votado por la corruptela de siempre, Centro Democrático, Conservadores, Liberales y la U, por un representante de la cuestionada Casa Char con investigaciones de la Corte Suprema al ser involucrado en una red de corrupción electoral, más las acusaciones de Aida Merlano, quien fue su confidente y amiga a la que ahora dice no conocer. El día de la posesión del legislativo, la oposición hizo presencia en el recinto del Senado, mientras que los demás padres de la patria, desde la cama de paseo o fuera del país, en una simulación virtual, dieron clic a su manera, protegiendo siempre los negocios y prebendas que tienen al elegir un presidente de Senado. Para completar lo degradante de un Senado cuestionado, aparecen senadores con COVID-19 quienes han asegurado que si asisten al perímetro donde se ejecutan las leyes, podrían contagiarse, pero aparecen infectados debido a las francachelas, fiestas y comilonas en sus casas y recintos públicos del país. ¿Cómo se llamaría este desastre de Congreso que legislarán con simuladores virtuales los próximos meses en beneficio propio, cuando por mandato de ellos mismos violentaron la Constitución del 91, la cual en ninguno de sus artículos legitima la irresponsabilidad moral y política de senadores que, desde la lejanía, legislan y votan proyectos y avalan decretos, sin un control político presencial que acredite la legalidad de los mismos? Como por ejemplo, los 164 decretos de Duque, que han sido más una arandela política a los problemas del país que un soporte a la organización de la economía y al fomento del empleo. Amigos, los decretos tendrán al final un problema jurídico e inconstitucional, como ocurrió con el decreto 558 del 2020, donde se dijo que Colpensiones recibiría a pensionados de los fondos privados de un salario mínimo con el fin de ayudar a las empresas y empleados a bajar las cotizaciones del 16 al 3, que ahora los empleados patronos tendrán que pagar excedente de la cotización. El problema en que se van a meter las empresas por los auxilios del Estado, decretos inconstitucionales. La ineficiencia de los decretos es deplorable, tanto que el empleo para quienes entraron en quiebra al no poder acceder a los recursos que salvarían las micro, las pequeñas y las medianas empresas y comerciantes. Con todo y lo que sucede en las cámaras de Colombia, el vicio y el abuso del poder y del erario dejó claro una encriptación perversa de todo sector que en esta pandemia dejó al descubierto los manejos disímiles administrativos del sector solidario, cajas de compensación que usuarios que exigen sus derechos les dicen que esperen porque no hay dinero. ¿Dónde están los recursos que reciben de las empresas, del gobierno y los empleados? EPS que demoran resultados más de 15 días, sabiendo que el gobierno les aportó multimillonarios recursos. Y ahora, según el senador Wilson Areas del Polo, dice que Duque el 16 de julio expidió una resolución para pagar 456,000 pesos diarios a las EPS por cada UCI desocupada y disponible que mantuvieran. Otra perla, los órganos disciplinarios como la Contraloría, que de la mano con el fiscal Barbosa, salen de paseo en plena cuarentena a distintas partes del país, argumentando indagaciones, cuando el resto del país está encerrado y pidiendo limosna con trapos rojos en sus ventanas. Hecho que ha incrementado la inseguridad del país, fuera de los grupos armados, pero eso sí, atropella a cuantos funcionarios le dé papaya. El fiscal expresa su ineficacia jurídica, omitiendo los hechos conocidos por el pueblo colombiano, al desconocer los sucesos que envuelven al mandatario y a Uribe, como también los hechos violentos del ejército sobre niños y niñas nativas que pasan por el lado del despacho sin que suceda nada. Se castiga al que socialmente no tiene la capacidad de comprar abogados, ni tampoco a tinterillos.
Por otra parte, la ñeñe política se esconde en los anaqueles de la Fiscalía por compra de votos y financiación de campañas afectando directamente a Duque, con dineros no contabilizados en campaña, donados por la economía subterránea, acotejados en audios, fotografías, todo legal. Ahora el ministro de Defensa en alocuciones expresa que hay personas que quieren desestabilizar al país con marchas. Pero, señor ministro, con promotores o no, es muy claro que el pueblo, en circunstancias pasadas y actual de pobreza, sin trabajo, sin salario con qué comprar su manutención, tendrán que salir a las calles a mostrar su inconformidad al gobierno, como ha sucedido en otros países. Más ahora, cuando el decreto que subsidiaba el pago de servicios para estratos 1, 2 y 3, la Corte Constitucional lo tumbó por inconstitucional. Por otra parte, en alocuciones Duque, hablando sobre los asesinatos de líderes que han disminuido en su mandato, cuando la ONU dice lo contrario. Profunda preocupación por las continuas amenazas, ataques y asesinatos contra líderes comunitarios y sociales, incluyendo mujeres lideresas y líderes, y lideresas de las comunidades indígenas y afrocolombianas, así como los dirigidos contra exmiembros de las FARC que han persistido a pesar de la pandemia COVID-19. En Colombia, van 100 líderes sociales asesinados en 2020 según la ONG. Para Indepaz, el primer año del gobierno del presidente Iván Duque se cometieron 226 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Si analizamos, el gobierno Duque va a tener una mayor incidencia sobre los asesinatos por la cifra de crímenes sin investigación ni culpables, porque los asesinatos de líderes sociales no importan para el gobierno. ¿Esto por qué? Los mismos mandatarios, Fuerzas Armadas y otras de inteligencia, Colombia está sometida a zona de guerra para depurar cargamentos ilícitos de armas que llegan a toda clase de antisociales por sus réditos, que resguardar a quienes destapan la corrupción y persisten en abogar al cumplimiento de las leyes que se dictan para acercarlas a la clase social rural. Para los gobiernos pletóricos de corrupción y malos manejos administrativos, les sale muy elevados los costos de la seguridad a los líderes sociales. Gracias, amigos y amigas. Bienvenidos a su canal Luis Periodismo. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que les guste el análisis y tengamos interacciones sostenibles. Habló Luis Alejandro. Los espero en próximo blog.